La paz del Señor reina en sus corazones. En esta ocasión veremos quiénes fueron los apóstoles Pedro y Andrés. Muchos conocemos cómo estos dos hermanos llegaron a ser discípulos de Jesús y cómo entregaron sus vidas a Jesús. Esto lo vemos en San Juan, capítulo 1, versículo del 35 al 42. Pero ahora vamos a ver qué tareas tenían estos hermanos dentro de la iglesia, qué herencia nos dejaron, cómo era su relación antes y cuál fue su influencia hoy en día. Antes de profundizar en esto, debemos entender qué es iglesia y cómo estaba organizada. Iglesia proviene del griego eklesia, que significa asamblea o congregación. La iglesia fue fundada por Jesucristo cerca del año 33 después de Cristo aproximadamente. La iglesia es una especie de organización con una jerarquía. Jerarquía es un conjunto de personas que encabezan de forma organizada una organización. Y esta jerarquía es uno de los tesoros más maravillosos que tiene la iglesia. Y aquí es cuando empezamos a ver qué tarea tenía Andrés y Pedro dentro de la jerarquía de la iglesia. Empecemos sabiendo quién fue Pedro. En Mateo capítulo 16, versículo del 18 al 19, dice la palabra de Dios: Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. En este pasaje vemos a Jesús hablándole a Simón y le dice algunas cosas importantes. La primera, le cambia el nombre. Simón ya no es Simón, sino que ahora es Cefás, Pedro, que quiere decir roca, piedra. La segunda le dice que sobre él va a estar edificada la iglesia, o sea que Pedro queda encargado de la iglesia. La tercera le dice que le dará las llaves del reino de los cielos. Aquí le habla de poder, autoridad. Pero esto no queda así. En Lucas capítulo 22, versículo del 31 al 32, Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí vemos nuevamente un interés particular de Jesús por Pedro. Jesús no quería que la fe de Pedro muriera y él volviera atrás. Lo quería firme en la fe para poder cumplir su propósito en él. Y no solo eso, sino que ahora le encomienda otra misión, y es la de confirmar a sus hermanos, los demás apóstoles. Esta sentencia confiere a Pedro, en relación con los demás apóstoles, una función directiva en la fe. Ahora, aún más maravilloso es lo que leemos en Juan capítulo 21, versículo del 15 al 17. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirlo por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. El puesto jerárquico que tenía Pedro dentro de la iglesia es más que claro. En estos pasajes bíblicos nos muestran cómo Jesús deja a la iglesia, incluyendo a los apóstoles, al cuidado de Pedro. Con respecto a su muerte, Jerónimo de Estridón, en su obra de Varones Ilustres, de Viris Illustribus, relata que, de manos de Nerón,
Pedro recibió la corona del martirio, siendo clavado a la cruz, con su cabeza hacia el suelo y sus pies hacia arriba, asegurando que él no era digno de ser crucificado del mismo modo que lo había sido su Señor. Siendo apóstol, predicaba el Evangelio y la sana doctrina, levantando comunidades cristianas y ordenando a obispos y presbíteros para que fueran pastores de cada comunidad. Andrés fue primeramente discípulo de Juan el Bautista, siguió después a Cristo y le presentó también a su hermano Pedro. Él y Felipe son los que llevaron ante Jesús a unos griegos, y el propio Andrés fue quien hizo saber a Cristo que había un niño que tenía 5 panes de cebada y 2 pescados. Según la Biblia, después de Pentecostés, predicó el Evangelio en muchas regiones. Una tradición muy antigua cuenta que el apóstol Andrés fue crucificado en Patras, capital de la provincia de Acaya, en Grecia, que lo amarraron en una cruz en forma de X y que allí estuvo padeciendo durante 3 días, los cuales aprovechó para predicar e instruir en la religión a todos los que se le acercaban. Dicen que cuando vio que le llevaban la cruz para martirizarlo, exclamó: «Yo te venero, oh cruz santa, que me recuerdas la cruz donde murió mi divino Maestro. Mucho había deseado imitarlo a él en este martirio. Dichosa la hora en que tú, al recibirme en tus brazos, me llevarás junto a mi Maestro en el cielo». La tradición coloca su martirio en el 30 de noviembre del año 63 bajo el imperio cruel de Nerón. La unidad fue su característica más ejemplar. A estos hombres no solo los unía el hecho de ser hermanos, sino que también los unía la misma fe, ya que ambos eran discípulos y servidores de Jesucristo. Ambos adoraban al mismo Dios, pertenecían a la misma y única Iglesia de Cristo, predicaban un solo evangelio y enseñaban una sola doctrina. La unidad era su característica más grande, la cual distinguía en cada comunidad que ellos establecieron. Compartían esta unidad de la fe y la hermandad. Andrés y Pedro murieron, partieron a la casa del Padre, y los que se encargaron de mantener esta unidad y de mantener viva esta hermandad fueron sus sucesores. El obispo de Roma, el Papa, sería el sucesor de Pedro. El sucesor de Pedro no solo tendría que ser obispo de Roma, ya que fue donde murió Pedro, sino que también sería su sucesor como pastor general de la Iglesia católica. Y el patriarca, una especie de obispo de Constantinopla, sería el sucesor de Andrés, que es la cabeza de la Iglesia ortodoxa. Por muchos años los sucesores de Andrés y Pedro conservaban la unidad, pero lamentablemente esta unidad que los caracterizaba un día se terminó. Este hecho es conocido como el Gran Cisma del Oriente y Occidente, que ocurre el 16 de julio del año 1054. La Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, que fue representada por Andrés, se separa de la Iglesia Católica Apostólica Romana, representada por Pedro. Es lamentable ver cómo esta hermandad que unía a Andrés y a Pedro hoy está disuelta. Oremos como Jesús para que la reconciliación sea posible y nuevamente junto a nuestros hermanos ortodoxos podamos ser parte de una sola iglesia, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Eso lo vemos en la cita bíblica San Juan 17:21.